La primera palabra es, perdónalos porque no saben lo que hacen. Gracias. Dice, la primera palabra la encontramos en Lucas capítulo 23, el versículo número 34. Y dice así la bendita palabra de Dios. Y la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En primer lugar, cuando encontramos a Jesús que está en la cruz, nos anima al Señor Jesucristo a no tener ni siquiera un ápice, ni siquiera un pequeño destello de venganza, de odio, de resentimiento, de amargura. Cuando usted mira que Jesús ha sido pasado por un proceso donde lo escupieron, lo vituperaron, lo calumniaron, lo insultaron, lo magullaron, lo latigaron, lo humillaron, y a pesar de todo esto, Jesús lo primero que atinó a decir allá en la cruz fue: Padre mío, perdónales porque no saben lo que hacen. Jesús nos hace una invitación a los hombres y mujeres del siglo XXI a que no tengamos en nuestro corazón odio, ni resentimiento, ni amargura. Jesús lo primero que nos invita es a perdonar. Cuando usted encuentra en la bendita palabra de Dios, en el Padre nuestro, usted se encuentra: Padre, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Usted se encuentra que la palabra de Dios dice: amarás a vuestro enemigo. Por supuesto que es muy difícil. Por supuesto que usted allí me va a decir: pero esto es tremendamente difícil. Y de verdad es difícil. Es difícil tener que amar, tener que perdonar a quien nos ha herido, maltratado, humillado, menospreciado. Por supuesto que es totalmente difícil decirle a alguien: lo amo, cuando esta persona nos ha ocasionado tanto mal o tanto odio. Pero esta es una de las cosas que el Señor nos enseña a hacer. Está comprobado científicamente que los hombres y mujeres que perdonan, que tienen perdón en su corazón, son personas que inexorablemente tienen más salud. La persona que odia, que tiene resentimiento en su corazón, en su mente, son personas que tienen cáncer, que se les desarrollan sus huesos, enfermedades de los huesos, que se les desarrolla muchas enfermedades. Y está probado científicamente que cuando hay odio, resentimiento y amargura y venganza en el corazón, la persona tiende a tener aún más enfermedad. Jesús se adelantó a la ciencia tal vez más de 2000 años. Usted lo va a probar científicamente que las personas que anidan odio en su corazón son personas que indiscutiblemente manejan un estado de salud tanto mental como físicamente en deterioro. Por eso Jesús nos invita a que la venganza no debe ser nuestra. Cuando usted lee la bendita palabra de Dios, ve en muchos versículos bíblicos en el Antiguo y Nuevo Testamento que dicen: mía es la venganza, dice el Señor. Hoy la invitación del Señor Dios Todopoderoso es a que aprendamos a convivir en la paz, en el amor de Dios, en el perdón de Dios, aunque cueste y sea difícil perdonar. La segunda palabra es, hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor Jesucristo, una vez dicha la primera palabra, estando allí en el madero, junto a él se encontraban dos ladrones, dos personas que habían hecho daño, que habían hecho lo malo. Pero fíjese que usted se va a encontrar que estos dos individuos, estas dos personas,
eran totalmente contrarias, aunque cometían los mismos pecados. Porque usted se va a encontrar que ellos juntos habían sido ladrones, habían hecho lo malo, habían sido personas que se gozaban y disfrutaban de hacerle lo malo al prójimo, a la humanidad. Habían robado, habían asesinado, habían hecho cosas malas y por ende habían sido prácticamente personas que estaban pagando allí en la cruz, estaban pagando un delito. Pero quien estaba en el centro, el que estaba allí, que era el mismo Señor Jesús, Dios hecho carne y hombre, Él no había cometido delito, Él no había cometido ningún pecado, Él no había robado, no había asesinado, Él no había hecho nada contra el prójimo. Pero sin embargo estaba ahí como cualquier otro delincuente. Y fíjese que la actitud de los dos individuos fue totalmente contraria. Mientras uno le dice, si tú eres Dios, si tú vienes del cielo, si tú eres del reino de Dios, pues bájate de la cruz y sálvame a mí, salva a ese, sálvate tú mismo por si acaso. Entonces Jesús no dijo nada. La Biblia dice en el Antiguo Testamento, Isaías, 600, casi 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías había dicho que él iba a venir como cordero manso. Y así actuó como lo dijo y lo pronosticó, lo profetizó Isaías. Como cordero manso, no dijo nada, se calló. Humilde y sencillo. Como un cordero obediente fue a la cruz, dice la palabra en otra profecía, y fue a muerte y muerte de cruz, pero humilde, sin proferir palabra ni maldición. Se quedó callado ante los vituperios de aquel que estaba a su lado, ante tanta ofensa que le habían dicho antes cuando le decían crucifícale, ante tanta ofensa que le habían dicho los judíos, fariseos, saduceos y demás. Siempre callado, humilde y manso. Y tampoco le respondió a uno de los que estaba junto a él, que lo humilló, que le dijo, si tú eres Dios, pues bájate y bájame a mí y baja a este. No dijo nada. Pero el que estaba al otro costado de la cruz, con una humildad, con un sentimiento verdaderamente espiritual, que venía de Dios, con un alma totalmente sanada, libre de odio y de resentimiento, le atina a decir a su compañero que estaba al otro extremo del maestro, y le dice, tú y yo, él, tú y yo, hemos cometido errores, faltas, hemos pecado, justicieramente estamos aquí usted y yo, pero este qué mal ha hecho. Este hombre se le había revelado que quien estaba ahí en el centro era el mismo Dios que había profetizado Isaías, Jeremías, Ezequiel. El mismo Dios que había profetizado aquel profeta mesiánico que fue por excelencia Isaías. Este fue el que decía Isaías, este fue el cordero manso. Usted y yo pecamos, pero este no. Y le dice al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando vayas a tu reino. Y Jesús le atina a decir contundentemente, lo mira en su dolor, en su tristeza, y le dice, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjese que cuando usted analiza bien el contexto bíblico de esta palabra, se va a encontrar que Jesús se lo garantiza. Como quien dice, prácticamente le faltó decirlo, yo se lo garantizo, le doy la seguridad, de seguro, te digo hoy, no mañana, hoy, que tú estarás conmigo. ¿Sabe cuál era la clave para estar con el Señor en el paraíso? La clave no era que nunca hubiese hecho algún delito. No, la clave no estaba en que fuera perfecto, porque dice la Escritura que no hay justo ni un uno, no hay justos en la tierra. La clave era que aunque fuéramos injustos y pecadores, Cristo moría por nosotros, y todo aquel que en Él creía, ¿en quién? En Jesús, en Yeshua HaMashiach, en Jesús el Mesías, en el Salvador. Todo aquel que en Él cree será salvo. Y este ladrón que estaba al lado del maestro confesó, creyó contundentemente que Él era del cielo, que Él era el justo, el que sin lugar a dudas le daba el pasaporte y la entrada por medio de su sangre
allá al paraíso, a la vida eterna. Este entendió que el boleto, el pasaporte, la visa de entrada allá al reino de los cielos no era con otra cosa, sino por medio de la sangre, como lo había profetizado el profeta Isaías. Por medio de su sangre tenemos redención y vida eterna, es decir, entrada al paraíso. Y le dice, acuérdate de mí cuando vayas a tu reino, cuando vengas, entres a tu reino. Le dice, hoy te aseguro que hoy, el creer en Jesús. Juntos eran malos, este y este eran malos, pero uno hizo la diferencia, creer y confesar que Él era el Maestro. La palabra de Dios dice, si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Es decir, tendrás entrada al paraíso si confesares y creyeres. Y este ladrón, este no era como dice la gente, un ladrón bueno, no digamos mentiras. No era Robin Hood que robaba para los pobres, no. Era un ladrón como el que estaba al otro extremo, igualitos de pecadores. Tal vez el que confesó a Jesús, el que creyó en Jesús, tal vez era hasta más pecador. Pero tuvo la dignidad del reconocer, el reconocimiento de decir, soy pecador y me merezco esto. Pero ¿qué mal ha hecho? Aquí estoy, Señor. Tú eres el Señor y yo lo creo. Y cuando vayas allá a tu reino, deja que yo vaya contigo. Y el Señor le dice, te lo aseguro, que hoy estarás. Hermano y amigo, la clave está en que todos hemos pecado. Usted y yo somos pecadores, todos. No hay justo ni aún uno, dice la Escritura. Pero la diferencia está en creer y confesar que Cristo es el Señor que vino a la tierra, se hizo carne y hombre y vino una virgen. Pero que Él es el que nos da la entrada al reino de los cielos. Usted y yo debemos de confesar que Jesús es el Señor y quien nos da la entrada al reino de los cielos. La tercera palabra es, mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Dice la palabra de Dios en la Escritura, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Esta frase o esta palabra a menudo ha sido pronto. Jesús dijo, de cierto te digo que estarás conmigo. No, vamos a la de madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre, en Juan. Fíjese que cuando entramos a la bendita palabra, la tercera palabra que da el Señor en la cruz, es una palabra que sin lugar a dudas, Dios, cuando usted la lee, la estudia, se ha prestado para tal vez para polémica o tal vez para controversia. Esto ha sido un motivo entre católicos, protestantes o cristianos católicos, cristianos evangélicos o protestantes. Ha sido tal vez una piedra en el zapato donde alguien dice, no, pero es que inexorablemente el Señor nos entregó. Fíjese que cuando usted comienza a leer la palabra de Dios en Juan capítulo 19, versos 26 y 27, usted se va a encontrar que el Señor mismo, Jesús mismo, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Y el versículo 27 de Juan 19, después dijo al discípulo, he aquí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo vio en su casa. ¿Por qué ha sido de polémica o controversia este versículo de Juan o de la tercera palabra en la cruz? Fíjese que dicen en algunos lares que si Jesús hubiese tenido más hijos, Jesús no le hubiese dado a Juan, a su madre, para que las cuidara, ni hubiera puesto a Jesús a Juan con María, con la Virgen María. Pero fíjese que usted encuentra que Dios o el Señor no le entrega a la bendita Virgen María a sus propios hijos, a los demás hijos, a sus hermanos, por una sencilla razón.
porque sus hermanos eran incrédulos. En alguna ocasión escribía el sacerdote católico jesuita, un gran teólogo que ya falleció, de la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, un libro que fue de gran polémica dentro de la teología católica, donde el sacerdote famoso, este sacerdote católico jesuita Alfonso Llano Escobar, jesuita, sacerdote católico, teólogo jesuita, escribía en su libro, leí gran parte de este libro, no todo, decía: no nos engañemos, le decía, lo escribía a los teólogos católicos, a sus estudiantes de teología de la Javeriana: no nos engañemos, escribía en su libro. Alfonso Llano Escobar, teólogo, decía: sería mentir y sería una mentira de niño decir que Jesús no tuvo hermanos. Escribió este sacerdote, que salió su publicación en el periódico El Tiempo hace más de 10 años, antes de fallecer este teólogo. Jesús tuvo hermanos. Pero la gente dice, otra corriente católica dice: ¿por qué si tuvo hermano no le entregó a sus hijos, a sus propios hijos, y no a Juan el apóstol? Sencillamente sus hijos, sus otros hijos, dice la escritura, que no creían en el Señor. Mire lo que dice Juan capítulo 7, versículo 5. Juan capítulo, Evangelio de San Juan capítulo 7, verso 5 dice: porque ni aún sus hermanos creían en él. Escuche, sus hermanos, ¿cuáles hermanos? Hermanos no creían en él. Dicen que no, que era primos. No, está la palabra del griego koiné, claramente, para designar hermano de carne y hueso, carne y sangre. Pero sus hermanos, los hermanos de Jesús, no creían en él. ¿En qué manos estaba más segura la bendita Virgen María, sino en el mismo Juan, en un hombre humilde, sencillo, que era el hermano de Jesús? Aunque no era de carne, era hermano verdaderamente. Y fíjese que la misma Biblia nos lo corrobora en Marcos capítulo 3, versículo 31 al versículo 35, el Evangelio según San Marcos. Cuando usted el Evangelio según San Marcos, les adelanto el contexto, vinieron, Jesús estaba con sus discípulos en cierto lugar, y vinieron María, su madre, la bendita Virgen María, su madre, y vinieron sus hermanos de carne a buscar a Jesús. Y fíjese lo que ocurrió en este contexto. Versículo 30 del capítulo 3. Porque ellos habían dicho: tienes espíritu inmundo. Versículo 31. Viene después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. ¿Quién a quién? Su madre, la bendita Virgen María, vino con sus hijos, los hermanos de Jesús, y vinieron a buscarlo y dijeron: por favor, llámenme al maestro. Fueron a llamarlo. Versículo 32. Y la gente que estaba sentada alrededor de él, ¿de quién? De Jesús, le dijeron: tu madre, es decir, la bendita Virgen María, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Te está buscando tu mamá y tus hermanos. Le dijeron al maestro, a Yeshua Hamasaya, a Jesús el Cristo. Entonces, ¿qué respondió Jesús? Él le respondió. ¿Quién? Jesús. Él respondió diciendo: ¿quién? Responde con una pregunta: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Pregunta: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y fíjese el versículo del contexto del versículo 34 de Marcos 3, que dice: y mirando, ¿quién? Jesús, mirando a los que estaban sentados alrededor de él, había una gran multitud, muchos hombres y mujeres. Él dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Vea el versículo 35. Contesto: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, escuche, todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, es mi hermana y es mi madre. Entonces fíjese, yo no estoy diciendo que Jesús rechazó a su hermano, a sus hermanos y a su madre, a la bendita Virgen María. No le estoy diciendo que les hizo el feo, no. Simplemente
El Señor quiso dejar en claro que para Él, sus hermanos no necesariamente tenían que ser hermanos de linaje de carne y hueso. No, sus hermanos, lo dice el contexto del versículo 34 y 35 de Marcos. El que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, esa es mi madre y esa es mi hermana. Entonces, cuando el Señor en la cruz, volvamos a retomar, como sus hermanos, ¿quiénes? Los hermanos de carne, no crean en Él, que iba a dejar el Señor a cuidado de su hermosa madre, la primera cristiana. Escuche bien. La gente dice, esos pastores no creen en la Virgen, hablan mal de la Virgen. A mí me han dicho que decimos y hacemos, Dios nos guarde de hablar mal de la bendita y hermosa, bendita Virgen María. Hermosa ella. La primera creyente, la primera mujer, la primera creyente y la mujer varona de Dios que creyó cuando nadie había creído. Ella lo creyó desde que el ángel le anunció que iba a tener en su vientre el Mesías. Por eso Jesús, conociendo quién era ella, el carácter de su madre, de su mamá, el carácter de quien la llevó adentro, sabía quién era. Por eso no le iba a confiar en los mismos hermanos de Jesús que tal vez no creyeron en Jesús. Tal vez se burlarían de su mamá. Tal vez le dirían, ahí se murió su hijito consentido, se murió, lo mataron, mírelo. ¿Qué iba a dejarlo? Prefirió dejarlo en su verdadero hermano, en su verdadero hijo, aunque no era hijo de carne, que era Juan. Hermanos, por eso nos llamamos, valga la redundancia, hermanos. Por eso los que creen en esta bendita palabra somos hermanos. Aunque no nos identifique la misma sangre, el mismo linaje, usted y yo somos hermanos. Todo el que cree en el Señor, el que está allá en Guatemala, el que está en Canadá, el que está en Nueva Zelanda, en Irlanda, en Bélgica, ese es mi hermano si cree en el Señor. Yo he tenido la oportunidad de ir a otras partes y me encuentro con gente que nunca he visto y me identifico con él, con ella, porque digo, usted es mi hermano. Y hay veces no me identifico con hermanos de carne, no me identifico, pero sí me identifico con los que tienen esta palabra. Por eso Dios nos entrega una familia que pasa fronteras, que va desde Europa hasta el Asia, hasta el África, hasta Oceanía, porque Él nos unió en su propia sangre. Ese es el Señor. La cuarta palabra, Elí, Elí, lama sabatani. Elí, Elí, lama sabatani. Esta es una palabra aramea. La Biblia se escribió en 3 idiomas, el Antiguo Testamento en hebreo y en arameo. El Nuevo Testamento está en griego koiné. Pero hay algunas luces del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto. La palabra pacto en hebreo es berit. En el Nuevo Pacto o en el Nuevo Testamento hay pequeñas pinceladas del idioma arameo. Y todavía muchos teólogos y muchos especialistas se han dignado a preguntar y a tratar de preguntar ¿por qué el Señor? Porque el Señor dijo esta palabra en el idioma arameo. ¿Por qué en arameo? Hay muchas razones, hay muchas circunstancias, hay muchas opiniones, hay muchas vertientes. Elí, Elí, lama sabatani. Palabra aramea, palabras arameas. ¿Qué quiere decir estas palabras arameas? Que traducido es Padre mío, Elí, Elí, Padre, Padre. Fíjese que cuando el Señor dice esta palabra en arameo, hermano, está diciendo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Elí, Elí, mas. Fíjese que cuando dice estas palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que lo dice primeramente en arameo, lo dice porque él iba a una audiencia específicamente
que dominaba el idioma arameo. Eran los grandes sumos sacerdotes. Eran los hombres letrados y cultos que conocían la Torá y la Tacná, que conocían bien de la escritura antigua, que conocían bien de los profetas del Antiguo Testamento. Jesús les quiso decir: oigan, ¿no sabían acaso que los antiguos profetas lo habían dicho aún en arameo? Habían dicho que el mismo Dios se iba a hacer carne y hombre en una virgen e iba a nacer y se iba a llevar los pecados de la humanidad y por ende se iba a hacer una inmundicia. Escuche bien, el mismo Dios dejó el trono, descendió, se hizo humilde siendo rico, se hizo pobre siendo el dueño del universo, se hizo lo más tremendo, se hizo inmundo sin ser inmundo, se hizo impuro siendo pío, siendo puro, siendo limpio, siendo santo. La palabra santo es de la palabra hebrea kadosh o kadosh. Esta palabra hebrea quiere decir separado. Él era santo porque era separado de la inmundicia. Estaba separado de lo inmundo allá, pero vino a unirse con lo impío, con lo inmundo. Cuando dice Eli, Eli, lama sabachthani, Padre, ¿por qué me has desamparado? Quiere decir, ahora hay una separación. Ya lo puro, lo limpio de mí ya no está, porque yo vengo a llevar, a acoger los pecados de allí, de allí, de allí, de allá, de allá, de allá, del mundo. Me los llevo yo en un solo hombre llamado Jesús, Yeshua, Yahshua o Jesus en inglés, como lo diga. Jesús, en un solo hombre, Jesús se llevó toda la maldad y la inmundicia y el pecado. Un solo hombre, uno se llevó toda la maldad. Por eso había desconexión total. Se desconectó el mundo natural con el mundo sobrenatural. Se desconectó lo divino con lo impuro, lo inmundo con lo limpio. Había desconexión, había separación, no porque Dios había separado al Hijo, no porque Dios lo había dejado, no, era porque había dejado el Señor, que es puro y limpio, había tomado lo inmundo. Había una separación, había algo que Dios no tenía comunión con lo impuro, no había comunión. Por tal motivo, esto que el Señor había tomado de maldición del hombre, de maldad del hombre, de pecado del hombre, no tenía arte ni parte con lo espiritual, con lo divino, con lo celestial, con lo puro y lo limpio. No había comunión, la luz con las tinieblas. Por eso el Señor decía que hay una separación del Dios hombre al Dios divino, que siendo uno se habían desconectado. Por eso había separación. ¿Por qué me has abandonado? Había separación de lo impuro con lo puro. Vamos a la siguiente palabra. Quinta palabra, tengo sed. Jesús muestra aquí el lado humano. Dice Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que escuche bien, para que la escritura se cumpliera. Ya estaba escrito: tengo sed. Todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús pasó, ya estaba profetizado. Por eso era el Mesías. Jesús el Mesías pone aquí en Juan 19:28, pone aquí en la mesa a mostrarle al mundo el lado humano del que era divino. Yo vine a hacerme hombre como ustedes. Es decir,
yo tengo carne y tengo hueso. Yo tengo sangre porque la escritura decía que él debía hacerse carne, hacerse hombre. Primera, segunda, aún tercera de Juan, usted ve que la palabra de Dios nos enseña que él se despojó para hacerse carne y para hacerse sangre, carne y sangre. Juan también dice que era carne, sangre y agua, dice Juan, el evangelista. Se hizo hombre como usted y como yo. Se hizo carne por una sencilla razón. Para que usted y yo no tengamos disculpa jamás nunca de decirlo de Bart Simpson. Dios, quédate allá que no te necesitamos. Dios, tú eres algo diferente y nosotros somos diferentes. Usted y yo no tenemos disculpa barciana de Bart Simpson. No tenemos disculpa de decir, es que Dios, Él está ya chévere. Yo que predico en la calle, predico en muchos lugares, me he encontrado con gente que me dicen, ¿pero qué? Ese Dios que usted habla, el chévere, ¿acaso no está ese tipo, no esta semana ya en un trono? Y nosotros aquí sufriendo depresión, sufriendo hambre, sufriendo angustia, sufriendo hambre, sufriendo sed, sufriendo angustia. ¿Acaso ignora la escritura? Ese que ellos dicen que está sentado de chévere en el cielo, ese se dignó, se tomó la molestia de descender del tercer cielo aquí al planeta Tierra, venir a la tierra, entrar y encarnarse en el vientre de una virgen llamada María, Marian o Miriam en hebreo, nacer en un pesebre, que quiere decir establo, en el peor lugar que puede nacer un bebé, en un establo, es decir, que no hay pretexto de decir es que yo pobre, si es que el mismo Dios dice la escritura en el Antiguo Testamento que el que era rico se hizo pobre y nació en un establo. Es decir, que usted y yo no tenemos el pretexto que a mí me han dicho está de chévere allá. Es decir, que aquí la palabra tengo sed nos humaniza a Jesús. Es decir, que Jesús tuvo sed porque usted ha tenido sed también. Yo muchas veces he tenido sed. Jesús tuvo sed. Como humano, como el Dios hecho carne y hombre, tuvo sed. Tuvo hambre. Recuerde aquella oportunidad que se acercó a un árbol. Se acerca a una higuera y la higuera no tenía fruto porque él tenía hambre. ¿Acaso no tenía hambre después de que ayunó 40 días? Salió con hambre. Tuvo sed. Lloró. El versículo más corto de la Biblia es Jesús lloró, está en el Evangelio de Juan. Es decir, Jesús lloró, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo tristeza, se afligió. No ha habido en el planeta Tierra ningún hombre que ha pasado por la angustia, aflicción más tremenda. Tanto que antes de ir allá al Calvario, entró al Getsemaní. La palabra Getsemaní es una palabra hebrea que quiere decir trillar, moler. Jesús fue molido, trillado de la angustia allí al pie de una piedra, la piedra del Getsemaní, allí en las faldas del monte oriental. Allí tuvo angustia y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz y no se haga mi voluntad sino la tuya. Y sudó sangre. No que sudó sangre. Los científicos actualmente saben que casi ningún hombre suda sangre. Y cuando eso ocurre es porque el grado de angustia, de aflicción, el grado de opresión es tan fuerte que se le rompen los vasos capilares y suda no agua sino sangre. Es decir, que no ha habido en el planeta Tierra nadie que haya pasado los momentos más difíciles de su vida en angustia, en dolor, en tristeza, como Jesús de Nazaret. O sea que Jesús tuvo sed porque tenía el lado humano para que usted no tenga pretexto de que Él está ya muy bien y no se importa de nosotros cuando tenemos sed, porque antes de que usted tenga sed, Él ya tuvo sed. Antes de que tengamos hambre, Él ya tuvo hambre. Antes de que tengamos tristeza y aflicción, Él ya pasó por todas. Pasó por todas, humillado, escupido, violentado, calumniado.
vituperado, pasó por todas para que usted no tenga disculpas, que Él está chéverísimo sentado allá y no lo entiende. Por eso es que este lado humano de Jesús lo entiende a usted y me entiende a mí, porque también fue hombre como usted y como yo. Sexta palabra, consumado es. Dice la bendita palabra de Dios. Consumado es. Juan 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, sumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es, consumatum est. Está todo hecho, todo ya quedó hecho. Es decir, que ya no hay nada más por hacer. En algunas oportunidades he explicado que los sacrificios que han venido a través de la historia, en todas las culturas y en todos los tiempos para los dioses y las diosas, que se ha hecho a través de los tiempos, los sacrificios. Algún día lo explicaré con tiempo. Cuando dijo Jesús consumado es, ya no hay más sacrificio por hacer. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. Cuando usted lee la carta a los Hebreos, se va a encontrar que el sacrificio de Jesús fue una sola vez y para siempre, en un solo sacrificio. Y lo hizo una sola vez y para siempre. Es decir, que Jesús que ofició como sacerdote, el gran sumo sacerdote, también fue el mismo cordero que iba a derramar su sangre, es decir, fue el mismo sacrificio. Es decir, que Jesús había entregado hasta la última gota de sangre, como en el Antiguo Testamento entregaban los corderos la última gota de sangre para perdón de pecados. Consumado es, representa ya todo está hecho. Ya no hay sacrificio que valga la pena. Ya no hay sacrificio por hacer. Pueden que hayan sectas, corrientes, religiones donde practiquen, se oficien sacrificios. Religiones, aún religiones orientales, religiones de diferentes lugares, momentos y circunstancias. Sacrificios, sangre. ¿Por qué? Porque todo sacrificio es con pacto y todo pacto debería de ser con sangre. Pero Jesús hizo el nuevo pacto de la alianza. Berit, alianza. El nuevo pacto de la alianza. El nuevo pacto era con la propia sangre de Jesús. Es decir, que si el nuevo pacto y el eterno pacto era nuevo, porque ya habían muchos que habían pasado. Era eterno porque era desde la eternidad hasta la eternidad. En un solo pacto eterno, perfecto, bendito y nuevo, lo hizo Jesús una sola vez y para siempre, dice la carta a los Hebreos. Es decir, ya no hay otro sacrificio por hacer, consumado es. Por eso Jesús dijo, aquí ya no hay nada que hacer. Los pecados del hombre están perdonados y perdonados por medio de la sangre del Cordero. ¿O acaso no dice Hebreos capítulo 9, versículo 22? Que todo sacrificio tenía que ser con sangre y sin derramamiento de sangre no había redención. La redención había llegado a la tierra porque se había derramado sangre según los antiguos pactos, en los antiguos sacrificios. Por eso Jesús lo hizo, el último sacrificio. El primero y eterno y nuevo lo hizo Jesucristo en la tierra. Es decir, el mismo Dios que descendió del cielo se ofreció a sí mismo por usted y por mí, para que en un solo sacrificio nos lavara, como dice Romanos, como dice Efesios capítulo 1, en un solo sacrificio nos limpiara y nos perdonara. Es decir, que Jesús no vino a hacer una payasada. Jesús no vino a fundar religiones de la religión, de la religión, de la religión. Vino a morir por usted y por mí, por todos, sin excepción, por hombres y mujeres, por niños, jóvenes, adultos, bonitos, feos, por todos. Por eso lo hizo una sola vez y para siempre. Y cuando lo realizó, dijo, ya no hay nada que hacer. Todo está hecho, consumado es.
La séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo tu espíritu. Mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Expirar con X es el soplo de vida. Salió. Entregó su espíritu. Él venía del cielo. Él era del cielo y venía del cielo. Descendió del tercer cielo a la tierra. Era divino, era eterno, era celestial. Él venía de la eternidad. Y por venir de la eternidad, Él, aunque se hizo carne, sangre, hombre, aunque se hizo humano, Él era humano, pero por encima de lo que tenía de humanidad, era espiritual, era espíritu. Usted dirá: pues yo también soy espíritu. La palabra hebrea para espíritu es ruach, espíritu. Pero el espíritu de Él no era cualquier espíritu. Él era el Ruach Kadosh, el Santo Espíritu. Usted y yo tenemos espíritu que Dios nos tomó y nos infundió, nos sopló en nuestra nariz y boca, sopló. Por eso cuando usted y yo nos morimos, o el que se muere, expira. El aire que entró, Ruach, quiere decir viento, aire, vida. En griego, neuma, el soplo, el aire de vida que él tenía. No era un soplo de vida, un espíritu, un ruach humano, como usted y el mío. Él tenía, era el ruach kadosh. Kadosh o kadosh, en hebreo es santo. Ruach quiere decir el espíritu, Espíritu Santo. Él era el único que tenía un espíritu diferente a todos los espíritus del planeta Tierra. Diferente a usted, a mí. Todos tenemos un mismo espíritu, espíritu de hombre. Usted y yo tenemos espíritu de hombre. El ruach, soplo de vida para el hombre. Pero él no tenía un espíritu de hombre. Era el ruach kadosh, el espíritu de Dios, el espíritu del Santo. No era un espíritu igual a todos los espíritus. Señor, yo vengo del cielo, soy eterno, soy santo, soy puro. Ahora que he venido acá, voy allá. Se iba, como dice la Escritura, a sentarse a la diestra de Dios Padre. Quería decir que el mismo Dios que un día vino como hombre, como humano, ahora había terminado su obra redentora en un solo sacrificio para salvar a la humanidad. Ahora era tiempo de que había hecho lo suyo. Consumado es, ya lo hizo todo. Ahora es hora de volver a casa, de donde vengo, de donde soy. Soy eterno, vengo del cielo, vengo de la eternidad. Soy un espíritu. ¿O acaso no sabe usted que dice la palabra de Dios? Dice que Dios es espíritu y verdad. ¿Dónde dice? Juan capítulo 4. Lo dice la Escritura. Juan capítulo 4 dice claramente: Dios es espíritu y verdad. Y como tal es necesario que lo adoremos en espíritu y en verdad, porque el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, dice Juan capítulo 4. Es en espíritu porque Él es espíritu. Aunque se hizo carne, hombre, su esencia es divina. Su esencia es espíritu. Usted tiene espíritu porque tiene el soplo de vida, tiene una chispa. Por eso tenemos la chispa divina. ¿Sabe usted por qué la gente busca religiones? ¿Por qué buscamos religiones? Todo ser humano busca religiones, se adhiere a cualquier corriente religiosa. ¿Por qué? Una vez le explicaba yo a alguien, a un hombre, le decía: ¿sabe por qué?
porque usted y yo y todos los habitantes del planeta Tierra tenemos una chispa divina, tenemos una parte del divino, del Espíritu. Por eso somos a imagen de Dios, no porque Dios sea como yo físicamente. Tenemos algo de la imagen de Dios, que es el Ruach, el soplo de Dios. Por eso la gente es espiritual. Alguien me decía, pero entonces, ¿por qué buscan a los satanistas? También es espiritualidad. Porque aún los satanistas buscan la conexión de lo espiritual, porque el satanismo y todo eso son también espíritus. Porque tenemos espíritu, porque nosotros no somos mera materia, soma, como decía Platón 400 años antes de Cristo. No somos solo el soma, la carne, la materia, somos espíritu. Y somos alma, que son las emociones, sentimientos, pensamientos. Somos alma, que la palabra nefes en hebreo, emociones, sentimientos, pensamientos, alma. Pero por encima del nefes, del alma, tenemos un espíritu, una chispa del soplo del que es espíritu. Usted es espiritual. Todo ser humano es espiritual porque tenemos soplo de lo espiritual, de lo eterno. Por eso el mundo busca religiones, conectarse con algo sobrenatural, porque tenemos la conexión sobrenatural, tenemos dentro de nuestro cuerpo. Somos espíritu, alma y cuerpo. No solo soma, no solo materia, ni alma, ni ves, sino también somos espíritu, el soplo de Dios. Pero el verdadero santo espíritu, el soplo perfecto, santo, limpio, pío, verdadero, ese. Usted y yo tenemos espíritu de hombre dado por Dios, la chispa divina de Dios. Por eso dice el Señor, vuelvo, Dios, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelvo de donde vengo, vuelvo a ti. Padre del cielo, gracias por tu bendita palabra. Tu palabra es verdad viva y eficaz. Gracias, Señor, por hablarnos a través de esta bendita palabra. Gracias, Señor, porque tus palabras son verdad. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es verdad. Señor, gracias por tu palabra, Señor, porque el mundo fue hecho por tu palabra y por tu palabra todo ha sido hecho. Y tu palabra es viva, Dios. Gracias por esta palabra maravillosa, Dios, por esas 7 palabras benditas y gloriosas que dijiste allá en el madero, cuando te hiciste carne y hombre, cuando fuiste humano, cuando estuviste en la tierra. Gracias, oh Dios, gracias, mi Señor, por estas benditas palabras. Ayúdanos, Señor, a conectarnos con lo divino, con lo celestial, con lo espiritual, porque somos peregrinos, somos pasajeros en esta tierra. Somos materia, somos carne, pero tenemos un alma, Dios. Y por encima de esa alma aún tenemos el toque divino, que es tu Santo Espíritu, el Ruach, ese soplo divino, esa chispa divina que viene de ti. Y algún día volveremos a casa de donde somos, Señor. Pero Dios, como tú le dijiste al que estaba a uno de los costados de la cruz, estarás conmigo en el paraíso. Que algún día cuando nos muramos y se aparte nuestra alma de nuestro cuerpo y nuestro espíritu de nuestro cuerpo, que volvamos de donde somos. El espíritu, como dice Eclesiastés, vuelva a Dios. Que el alma que vaya a juicio para salvación o condenación, pero que el cuerpo vuelva al polvo de la tierra de donde hemos sido sacados. Que nuestro espíritu vuelva a ti, nuestra alma esté en el paraíso, como dijo aquel hombre que estaba al lado de la cruz. Gracias, Señor. Gracias por la vida eterna y la salvación tan grande a través de tu muerte en la cruz, en el Calvario. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén.